Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, Inge. Ya, muchas gracias, José. Ya. Buenas tardes, vamos a iniciar, por favor, esta clase, ¿no? Y vamos a pasar, por favor, hasta las 15:40 o 45, porque a las 16 tengo una defensa de tesis virtual, ¿no? Y va a ser por esta plataforma. Entonces vamos a pasar hasta las 15:45, por favor. ¿Ya? Ok, entonces vamos a iniciar, voy a compartir pantalla, antes voy a grabar también. Bueno, está actualizada la plataforma, ¿no? Ayer lo actualicé. Ok, vamos a grabar. Recording in progress. Ya. Ok, muy buenas tardes a todos. Iniciamos la clase de la materia preparación y evaluación de proyectos. Este es el paralelo B y hoy es 31 de agosto, ¿no? Es el último día del mes. Ok, entonces vamos a continuar desde donde nos hemos quedado, ¿no? Nos hemos quedado por aquí. Aquí, ya. Ok, entonces estamos haciendo lo que es el estudio de mercado, ¿no? El estudio de mercado, entonces hemos dicho, ¿no? Que para hacer el estudio de mercado está en función a distintos factores, ¿no? Tanto externos como internos, ¿no? Siendo los externos los competidores, consumidores, etcétera, ¿no? Y la promoción, etcétera, ¿no? E internos más que todo el producto, ¿no? Entonces ya hemos dado, ¿no? Las herramientas para que nosotros podamos hacer el estudio, ¿no? A partir de las recolección de información. Entonces, bueno, vamos a continuar desde ahí, ¿no? Entonces, el procedimiento es, ¿no? Que nosotros primeramente saquemos la muestra, ¿no? Ya sea por cualquiera de los métodos, ¿no? El que más se adecue, ¿no? A nuestro producto, y a partir de ahí, ¿no? Siendo, ¿no? Los muestreos probabilístico y el otro no probabilístico, ¿no? Entonces, dentro de los métodos probabilísticos, entonces sacamos la muestra y determinamos, ¿no? Ok. Entonces, ya. Ahora ya hablando del producto, a ver, vamos ahí a esa parte. Ya, aquí está, ¿no? Hasta aquí estaba con la información, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar a analizar estos factores más específicos, ¿no? Son factores que influyen en el estudio de mercado. Estamos hablando de los proveedores, ¿no? Los que nos proveen la materia prima, materiales, herramientas, etcétera, ¿no? Los competidores que hacen lo mismo que nosotros y están los distribuidores, ¿no? Y por último los consumidores. ¿Ya? Entonces, bueno, dentro de los objetivos de mercado, ya hemos mencionado esta parte, ¿no? Entonces, y después de haber hecho, ¿no? El análisis, ¿no? Histórico, actual y futuro de la demanda, ¿ya? Entonces, bueno, con esta información histórica, más que todo, ¿no? Y con esta información actual, entonces nosotros podemos proyectar, ¿no? Una demanda futura, ¿ya? Mediante los métodos de proyección, ¿no? Que lo vamos a llevar la siguiente clase, ¿no? Pero de ahí ya sale lo que es la demanda, ¿no? La demanda, ¿no? En este caso, a esa demanda, ¿no? Nosotros le tenemos que agregar el analizar factores determinantes del comportamiento, ¿no? Si solo trabajáramos, ¿no? Con esa regresión de esa demanda histórica, etcétera, sin considerar el estado actual, ¿no? O los factores determinantes del comportamiento del mercado, como son, ¿no? El precio, el producto, la promoción, la distribución, etcétera. Entonces estaríamos cometiendo un error, ¿ya?
Solamente agregando esto de aquí, ¿no? Solamente analizando estos factores de comportamiento y utilizando los métodos de proyección, ¿no? Entonces tendremos una adecuada demanda futura, ¿no? Entonces esta sí es, ¿no? Una adecuada proyección, ¿no? Y no tanto directamente, ¿no? Entonces hay muchos cometen el error de que directamente, ¿no? De la demanda, de la información histórica, ¿no? Sacan la demanda futura, ¿no? Y eso está mal, ¿no? Eso está mal. Tenemos que analizar también la situación actual, ¿no? Entonces, esto se aplica tanto al análisis de la demanda y también se va a aplicar al análisis de la oferta, ¿ya? A ambos. Ya. Entonces, el día de ayer ya hemos hecho una introducción, ¿no? A lo que es ¿no? El producto, ¿no? Hemos visto lo que son los productos finales, los productos intermedios, ¿no? Dentro de la clasificación de los productos, ¿ya? También hemos visto, ¿no? Lo que son los productos sustitutos, los productos complementarios, ¿no? Y por último, hemos visto los productos independientes también, ¿no? Y después hemos visto los bienes superiores y los bienes inferiores, ¿no? Bueno, hasta ahí nos hemos quedado y luego también, si no me equivoco, hemos hecho el ciclo del producto. El ciclo del producto, ¿no? Que es más o menos similar a todo al ciclo del proyecto, ¿no? En sí, todos los ciclos sí se parecen, ¿no? Entonces, dentro del ciclo del producto, ¿no? Entonces está ese acontecimiento, ¿no? Que el producto, ¿no? Se inicia con la etapa, ¿no? De la idea, ¿no? De la idea del producto, ¿no? Que es donde estamos nosotros actualmente, ¿no? Estamos con la idea y posteriormente, ¿no? Ya va a la etapa del desarrollo, ¿ya? Perdón, de la introducción, ¿no? Es cuando ya se tiene el producto, ¿no? Bueno, nosotros en la materia vamos a llegar solamente hasta el estudio, ¿no? Pero en caso de que alguien tenga un negocio, un proyecto, entonces este es su ciclo, ¿no? El primero es el desarrollo, el segundo es la introducción al mercado, ¿no? Cuando ya está. Seguramente de este proyecto, cuando ya finalice, algunos verán, ¿no? La conveniencia de hacer o tal vez con esta base ustedes generarán otro proyecto que tienen en mente, ¿no? Entonces eso se va a introducir al mercado, luego va a crecer, ¿no? Va a crecer hasta que se va a madurar, se va a estabilizar ahí y después va a declinar, ¿no? Y por último va a desaparecer, ¿no? Es con todos los productos esto, ¿no? Ejemplo, los Walkman, ¿no? Los Walkman que eran unos equipos, bueno, de tamaño mediano, donde entraba la cinta de audio, ¿no? El cassette, ¿no? Entonces esto ha nacido como una idea, se ha introducido al mercado. Bueno, era un boom porque todos tenían su Walkman, ¿no? Era como llevar una radio, pero en pequeñito, ¿no? Que entraba ahí a la hebilla del cinturón, ¿no? Ha ido madurando y por último ha ido declinando, ¿no? Por la aparición del MP4, ¿no? Del MP3, ¿no? Después del Walkman había, ¿no? El Discman, ¿no? Que era otro equipo similar donde podía leer disco, ¿no? Entonces, bueno, han aparecido otros productos como el MP3, luego el MP4 y etcétera, ¿no? Y así de rápido, ¿no? Ok, entonces, una vez que nosotros ya tenemos, ¿no? La demanda futura, ¿no? Mediante los métodos de producción, tenemos que analizar esos factores de los que nos está hablando, ¿ya? Entonces vamos a analizar la demanda, ¿no?
una vez que ya hemos visto, ¿no?, el producto, ¿ya?, el producto y el ciclo del producto. Y aquí tal vez sería conveniente mencionar, antes que nos pasemos de los productos, los subproductos, ¿ya?, descripción de los subproductos. Entonces, uno no simplemente produce algo, ¿ya? Del proceso también salen otras cosas, ¿ya? Salen como desperdicios, a veces salen productos que tienen algún valor, ¿no?, que se pueden vender, ¿no? Por ejemplo, la empresa metalúrgica Vinto vende trona, ¿no? Trona. La trona es como, bueno, ese es su nombre común, es proveniente de los del tanque de, a ver, ahí está, del lavado de gases que hay, ¿no?, que se hace antes de que esos gases pasen a la chimenea, ¿no? Después del filtro está, ¿no? Entonces es un proceso donde, a ver, ¿les puedo dibujar algo? Así de rapidito tal vez. Ok. No, entonces aquí está la chimenea de la empresa Vinto. Aquí tiene una cámara de gases, ya me acordé. Una cámara de gases y más antes tiene una toze de lavado de gases, ¿no? Donde el gas entra por aquí debajo, ¿no? Son distintos gases, ¿no?, del proceso, ¿no?, que van por ahí. Entonces, este gas tiene arsénico, ¿ya? Y el arsénico no se le puede botar al ambiente, ¿no? No se le puede, entonces hay que hacer un tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, esto es producto de una investigación también. La empresa Vinto tiene aquí unas duchas, ¿no? Son como regaderas, ¿no?, donde llegan con una lechada de cal, ¿no? Entonces el arsénico es atrapado por la cal, ¿no?, y cae como vaso, ¿no? Lo voy a pintar de otro color. No, no conviene pintar de otro color, conviene pintar un color similar, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Es como un vaso blanco, no, bueno, esto tiene cal y tiene arsénico, ¿no? Aquí se llama trona. No, no se llama trona, me estoy equivocando. Trona es otra cosa. La trona es el ¿no? Ya. No estoy muy seguro, ya, pero este contenido, ¿no? Este contenido se puede vender y hay una empresa que compra, ¿no?, que está aquí cerca, a OMSA, que compra este desperdicio, ¿no? Entonces ya no sería un desperdicio, ya sería un subproducto, ¿no? Entonces lo vende, la empresa Vinto lo vende, el otro compra y lo va a procesar y saca otro producto, ¿no? Entonces, muchas veces del proyecto, del proceso sale subproductos, ¿no?, que se pueden vender, ¿no? Aunque no se puedan vender, sí los tenemos que hacer tratamiento, porque no los podemos echar al medio ambiente, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los subproductos, ¿ya? Entonces, ustedes en sus proyectos van a hacer la descripción también de sus subproductos, ¿no? De repente podría salir algo, ¿no? A ver, el paralelo B. Tengo la lista de sus proyectos, etcétera, ¿no? De la factibilidad para una planta de producción de bayas y grajeados de chocolate, ¿no? De repente puede salir algo que se puede vender, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los subproductos, ¿no? Entonces, de igual forma como hemos hecho una descripción de los productos, de sus productos, ustedes también tienen que hacer una descripción de sus subproductos o de sus desperdicios, ¿no? De aquello que ustedes, bueno, tienen que desechar o tal vez pueden vender, ¿no? Ok, ya, eso en cuanto a los subproductos. Entonces, con eso estaríamos acabando lo que es
el análisis del producto, ¿no? Ya, ahora vámonos al análisis de la plaza, ya, de la plaza del proyecto. Cuando estamos hablando de la plaza del proyecto, estamos hablando, ¿no?, de la demanda potencial, ¿no? Plaza del proyecto, o sea, espacio del proyecto, ¿dónde va a ir el proyecto? ¿Dónde encaja el proyecto, no? Entonces, para esto, ¿no? Esto se puede hacer, ¿no? Se puede determinar cuantitativa y cualitativamente, ¿no? Nosotros identificamos a los consumidores potenciales, ¿ya? Los consumidores potenciales, ¿no? Es nuestro, va a llegar a ser nuestra demanda potencial, aquellas personas que nos van a comprar, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico, aquí tenemos sandías, ¿no? Entonces, ¿quién es el consumidor potencial de esto? ¿Ya? Serán las personas de la tercera edad que están jubilados, serán niños de entre 8 y 15 años, ¿no? Serán, no sé, la asociación de mecánicos, o quién será, o será tal vez las señoras amas de casa, ¿no? O, ¿no ve? O las personas que tienen comedores, pensiones y se dedican al negocio de la venta de comida, ¿no? Entonces, aquí el vendedor, el comprador potencial son las amas de casa, ¿no? Porque ellas son las que están interesadas, ¿no? Entonces, para ver dónde encaja nuestro proyecto, dónde va a ir, entonces tenemos que identificar a esas personas, ¿no? A la demanda potencial. Ya. Entonces, bueno, lo primero es la identificación de clientes, ¿ya? Vamos a ir a identificar a los clientes, ¿no? Entonces, en el caso de los clientes, ¿no? ¿Quiénes son los clientes del proyecto? ¿Quiénes van a comprar el proyecto, no? Estamos hablando, ¿no?, de que cuando el proyecto llegue a ser, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son los consumidores, ¿no?, de estos módulos fotovoltaicos en viviendas aprovechando el mayor rendimiento del sol, ¿no? De repente son las personas que tienen sus casas en lugares donde no llega electricidad, ¿no? Podría ser, ¿no ve? O tal vez sean las personas que están en la ciudad, pero no quieren usar gas natural, ¿no ve? O no quieren instalar una ducha eléctrica por respeto al medio ambiente, ¿no? Entonces prefieren usar una ducha fotovoltaica, ¿no? Entonces, a ese tipo de análisis estamos viendo, ¿no? Ahora, los clientes, los consumidores podrían ser personas naturales, ¿ya? Personas naturales, las personas naturales somos, yo soy una persona natural, ustedes son personas naturales, es todo aquel individuo, ¿no?, que depende de él mismo, ¿no? Como estas personas, ¿no? Estas son personas naturales, ¿no?, que actúan por ellos mismos, etcétera, ¿no? Que se hacen responsables de sus actos, todo, ¿no? Podría ser también personas jurídicas, ¿ya? Cuando estamos hablando de personas jurídicas, estamos hablando de instituciones, ¿no? Como por ejemplo, a ver, ¿alguien me puede dar algún ejemplo de persona jurídica? ¿Ya? Y quién sería su representante, ¿no? Entonces, las empresas jurídicas son todas las empresas, instituciones, ¿no? Ya, y estas no pueden estar en distintas regiones, localidades, etcétera. ¿Ya? Ya. Entonces, el segundo es personas jurídicas, no es empresas. Entonces, es posible que de los proyectos que están haciendo ustedes, ¿no?, alguien tenga un cliente, ¿no?, jurídico, ¿no? Alguien le pueda vender a una empresa, ¿no? Por ejemplo, factibilidad para una planta de producción de basas y grajeados de chocolate. Podría ser, ¿no?, que ellos no le vendan, ¿no?, directamente al consumidor final, sino que lo pueda vender, ¿no? Por ejemplo, para el desayuno escolar, ¿ya?
grajeados de basas y etcétera, ¿no? Entonces, esto podría vender al desayuno escolar, ¿no? Entonces, el cliente sería una persona jurídica y sería el gobierno autónomo, ¿no? La alcaldía, que le compraría todo su producto, ¿no? Entonces, su cliente estaría llegando a ser una persona jurídica, ¿ya? Vamos a leer aquí algunas participaciones. Dice, empresas transnacionales de automóviles como Honda, Ford, etcétera. Estas sí son personas jurídicas, ¿no? Ya. Microsoft dice también, ¿no? Ya, ok. Muy bien, a ver, vamos a este paralelo B y vamos a meter su nombre. ¿Quién es? García Murillo. Muy bien, Gonzalo. García, ahí no estás, a ver, estoy buscando mal. ¿Estás en el A? No, se debe equivocar de nombre. Es García Murillo Gonzalo. Pues Murillo García. Ya, García okay. Murillo Gonzalo Inge. García Murillo. Te cuento que no estás en mis listas. ¿De qué paralelo Ya me es? estaba anotando puntitos más antes, Inge, igual. ¿Ah, sí? A ver, a ver. Yo Sí. estoy buscando mal. ¿García es tu primer apellido? Sí, García Murillo Gonzalo. A ver, a ver, a ver. Bueno, te cuento que no tengo García. Ya. Te voy a entrar aquí en el último de la lista y luego resolvemos el usted. García Murillo Gonzalo. Ya, ok. Entonces, esto es, ¿no? Esto es, aquí está. Ya encontré. Ya encontré. Aquí está. García Murillo Gonzalo. Aquí está, sí. Después hoy 10, 30, 31, ¿no? Sí, 31, Inge. Ya, muy bien, aquí está. Muy bien, ¿no? Y Gonzalo, ¿quién es el representante de estas empresas o quién las representa? Sus gerentes, Inge. Los gerentes, muy bien, ¿no? Ya, ok, ya, listo. Entonces, bueno, las empresas, las personas jurídicas son empresas y tienen una persona que las representa, ¿ya? Una pregunta más a Gonzalo. ¿Quién es el representante de la Universidad Técnica de Oruro? El rector, Inge. Exactamente, ¿no? Ya. Entonces, las instituciones tienen una persona que las representa, ¿no? Y nadie puede estar hablando a nombre de esta empresa a no ser que esté autorizada, ¿no? Por la MAE, la máxima autoridad, etcétera, ¿no? Entonces, las personas jurídicas son empresas que están representadas por una persona, ¿no? Ok, ya, entonces, ya, también podría haber sectores económicos, ¿no? Sectores económicos, esto más que todo para la exportación, ¿no? Para la exportación al mercado local. Estamos hablando, ¿no? Del sector agrícola, industrial, minero, etcétera. ¿Ya? Entonces, en este estudio de mercado hay que segmentar, ¿ya? La población. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, del proyecto del alimento para los pesitos, ¿no? Entonces, bueno, si va así de general, ¿no? Alimento para perros, bueno, ya había segmentado, ¿no? Porque era
porque ellos estaban diciendo alimento para mascotas, estaban diciendo, ¿no? Pero las mascotas estaría incluyendo ahí a los gatos, a los perros, a los hámster, a los loritos, etcétera, a todas las mascotas que existen, ¿no? Entonces tendría un mercado amplio, ¿no? ¿Cuántos productos tendría que sacar, ¿no? Entonces, para evitar eso, uno puede segmentar, ¿no? Puede ocuparse, ¿no? De todas las mascotas, solamente agarrar una partecita nomás, ¿no? Solamente los pesos, ¿no? Entonces, están haciendo elaboración de alimento para pesos, ¿ya? Ahora lo puede segmentar más, ¿no? Para pesos en la ciudad de Oruro, ¿no? En la ciudad, ¿no? Entonces ya es más específico ya, ¿no? Entonces, esa segmentación se puede hacer, ¿no? Por espacio geográfico, ¿ya? También se puede hacer, ¿no? Por ciertos niveles de ingreso, por ejemplo, ¿no? Como, ¿no? Ingreso económico, sexo, edad, nivel de educación, ¿no? Si quisiera segmentar mucho más, ¿no? El alimento para pesitos, podría decir, ¿no? Alimento para una clase específica de pesos, ¿no? Por ejemplo, para pesos de raza, pero de tamaño pequeño, ¿no? Entonces, él estaría dividiendo en dos, ¿no? Pesos grandes, pesos pequeños. Nosotros producimos alimento para pesos pequeños específicamente, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la segmentación, ¿no? Entonces, esto nos ayuda, ¿no? A llegar mucho mejor al mercado, ¿ya? A llegar, es mucho mejor, ¿no? Ahora, en esta parte de la identificación de los consumidores, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer una descripción, ¿no? Y eso van a hacer ustedes en su proyecto, ¿no? Descripción de los consumidores potenciales, ¿ya? Entonces, ahí tienen que describir, ¿no? ¿Quiénes son sus consumidores potenciales, ¿no? ¿Qué características tienen? Si son personas naturales, son personas jurídicas, en dónde viven, ¿no? Cuánto de ingreso tienen, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo relacionado a sus consumidores potenciales, ¿no? Después, tienen que agrupar a sus consumidores, ¿no? Dentro de los consumidores de un proyecto se puede dividir más todavía, ¿no? El mercado geográfico, ¿no? ¿En dónde están? El espacio geográfico, ¿no? Para el intercambio, ¿no? Ya sea que esté en su misma ciudad, en el mismo departamento, o tal vez esté más adelante, ¿no? Más lejos. Mientras más lejos esté, entonces los costos de comercialización van a ser también mayores, ¿no? Es por eso que generalmente, ¿no? Los proyectos se hacen cerca al mercado, ¿ya? Cerca al mercado, ¿no? Cerca al mercado y etcétera, ¿no? Ya. Los medios de transporte y la comunicación, ¿no? Del proyecto y también de sus consumidores, ¿no? ¿Qué tan lejos está? ¿Ya? ¿Qué tan lejos está? ¿No? Había una vez, ¿no? Bueno, no. Este ejemplo no va al caso, ya. Entonces, eso en cuanto a los consumidores, ¿no? Ya. Entonces, iremos a aquí, ¿no? Los consumidores. Ahora vamos aquí. Entonces, una vez que hemos determinado los consumidores, vamos a estudiar la demanda, ¿ya? Bueno, tenía una gráfica esta es la demanda, ¿no? La demanda. Entonces, esta es la demanda, ¿no? Esta es la curva de la demanda, ¿ya? Entonces, la demanda siempre tiene pendiente negativa, ¿no? Aquí está, ¿no? Y es que cuando el precio sube, ¿no? Cuando estamos hablando de demanda, ¿no? Entonces estamos pensando como compradores, ¿ya? Como compradores, ¿no? Entonces ustedes piensen en cualquier producto que desean comprar, ¿no? O que compran, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si hablando de una librería, ¿no? En una librería, el paquete de hojas yo lo compro a 28 bolivianos, 25 sin factura, ¿no? 25 bolivianos. ¿Dónde está? Por aquí. 25, ¿no? Entonces yo compro 3 paquetes, ¿ya?
3 paquetes. ¿Qué pasaría si el precio sube de 25 bolivianos el paquete a 40 bolivianos el paquete, ¿no? Uy, a 40 bolivianos, ¿no? Entonces, bueno, tal vez ya no voy a comprar, ¿no? La cantidad que compraba siempre, sino voy a restringirme en mis gastos y voy a comprar 2 paquetes. Ya no voy a comprar 3 paquetes, voy a comprar 2 paquetes, ¿no es cierto? Entonces, ese es el fenómeno que se da. Ahora, hagan de cuenta, ¿no? Que el kilo de carne, a ver, no sé el kilo de carne cuánto está, pero el kilo de un embutido, ¿no? Especial está a 45 bolivianos. Yo compro 2 kilos con 25, ¿no? Entonces, imaginen que ese precio, ¿no? De la carne, ¿no? Baja, ¿no? Baja, ¿no? Baja de 45 a 30, ¿no? El kilo de ese embutido. Entonces, yo aquí, ¿no? Entonces yo compraba con 45 bolivianos, compraba 2 kilos 25, ¿no? De ese embutido que me gusta tanto. Hagan de cuenta que el precio baja, ¿no? Entonces yo ya no compro, ¿no? Esa cantidad que siempre me compraba, ¿no? El precio baja a 30 bolivianos, imagínense, ¿no? Que ya no cueste 45, cueste 30. Entonces yo puedo comprar una mayor cantidad, ¿no? Ya no me voy a comprar 2 kilos 25, me voy a comprar 3 kilos, ¿no? Porque el precio ha bajado, ¿no? Entonces, mientras el precio baja, ¿no? Entonces uno puede comprar mayor cantidad, ¿ya? Porque la relación entre el precio y el producto, el precio y la cantidad, perdón, es inversamente proporcional. Uno baja, otro sube. Uno baja, otro sube, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento de la demanda, ¿ya? Esa demanda tiene pendiente negativa, ¿no? Ok. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a determinar esta función de la demanda? ¿Ya? ¿Cómo vamos a determinar, no? Después vamos a analizar. Entonces, bueno, según lo que hemos dicho, ¿no? Hay que hacer un estudio de mercado. Entonces, en la práctica, generalmente se determina la función de la demanda realizando se la determina de 4 formas, ¿ya? Uno, ¿ya? Es la realización de un muestreo probabilístico y no probabilístico, ¿ya? Es hacer encuestas, ¿ya? Es haciendo encuestas, ¿ya? Entonces, un momentito. Ya. Entonces, esto es en el caso ya de que mm, bueno, vámonos con el otro ejemplo todavía, ¿ya? Hagamos de cuenta que ustedes no tienen nada de información, ¿ya? No, al contrario, ¿ya? Voy a usar esto, ¿ya? Voy a usar esto, ¿ya? ¿Cómo vamos a determinar esta función? Esa es la pregunta, ¿ya? ¿Cómo vamos a determinar, ¿no? Esta ecuación, ¿ya? Para sus productos. Pongámonos en 2 escenarios. El primero, que ustedes sí tengan información, ¿no? Estadística, ya que sí cuenten información, ¿no? Por ejemplo, para la producción de, a ver, aquí, donde buenos ejemplos. Aquí, para el proyecto de taller de conversión de gasolina a gas, ¿no? Es un proyecto de conversión, de cambio de matriz energética, ya así lo llamaremos, ¿no? Entonces, hay datos de esto, ¿no? Hay datos, lo pueden encontrar en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Energía, etcétera, ¿no? Hay datos de cuántos talleres hay, cuántas conversiones de gasolina a gas que ha hecho en los últimos 10 años, por año, por mes.
hay bastante información, ¿no? Hay bastante información, ¿no? Para ese proyecto, ¿no? Entonces, como hay bastante información, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer, ¿no? Es agarrar esa información, ¿no? Y aquí tenemos, seguramente vamos a tener muchos datos, ¿no? De esa, aquí está, ¿no? ¿Qué cantidad y qué año, ¿no? ¿En qué año, qué cantidad, en qué año, qué cantidad, qué mes, etcétera, ¿no? Entonces, hay datos, ¿no? De ese proyecto, ¿no? De la conversión, del cambio de matriz energética en vehículos, ¿no? Entonces, como se tiene datos, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer es la utilización de los datos estadísticos, ¿no? De series de tiempo, que son estos, ¿no? Y va a analizar esta información a través de regresiones, ¿no? Lo va a regresionar esto, lo va a regresionar y le va a dar, bueno, le va a dar una curva, ¿no? Le va a dar una curva así como esta, ¿no? Está regresionando, ¿no? Los datos. Entonces, esta curva que ven aquí es el resultado de esta regresión, ¿ya? Regresión, ¿ya? Entonces, vayámonos al otro caso, ¿no? Al otro caso que no se tenga información alguna, ¿ya? De esto. Disculpen un momento, por favor. Ya. Ok, entonces vayámonos al otro caso donde no tengamos nada de información, ¿no? Y ningún dato registrado, ¿no? Vámonos al otro caso. Entonces, en ese caso se va a hacer un muestreo probabilístico o no probabilístico, ¿no? Y se va a utilizar una de las herramientas, ¿no? Que hemos descrito en la clase anterior, ¿no? Como por ejemplo las encuestas, ¿no? Entonces, como no hay información, vamos a ir nosotros a recabar la información, ¿no? Que va a ser de primera mano, ¿no? Entonces, a partir de los consumidores potenciales, vamos a averiguar qué cantidad están dispuestos a comprar, ¿no? Y también a qué precios están dispuestos a comprar. Entonces, de esos datos que tengamos, ¿no? De los consumidores de las encuestas, es decir, ustedes van a generar van a generar esta ecuación, ¿no? Entonces, les va a dar algo así, ¿no? Entonces va a ser a partir de esos datos, ¿no? Pero por cualquiera de las dos formas, ¿no? Ustedes van a tener, ¿no? Esta demanda, ¿ya? Hay también otras formas menos usadas, ¿ya? Este sería, ¿no? Fijar diferentes precios a mercados representativos, ¿ya? Entonces, esto es, ¿no? En base a lo que ya existe, entonces hacer como una copia, digamos, ¿no? Como una copia. Entonces, eso también, ¿no? Es válido, ¿no? Pero las dos más utilizadas son las que les he mencionado, ¿no? Cuando tengamos datos y cuando no tengamos datos, ¿ya? Ok. Entonces, eso en cuestión de la demanda, ¿no? Entonces ya vamos a tener la función, ¿no? Eso es lo primero que
vamos a tener. La siguiente clase vamos a hacer los métodos de proyección, ¿no? Que a pesar que ya se vamos a hacer. Una vez que tengamos esta función de la demanda, ¿no? Entonces podemos entrar a analizar esta función, ¿no? Entonces ya podríamos trabajar en nuestro proyecto con esto, ¿no? Pero hemos dicho que la demanda está afectada también por otros factores, ¿no? Que no es simplemente regresionar y esperar que eso se cumpla, ¿no? Entonces hay que, como quien decía, hay que ajustarlo, hay que darle los ajustes necesarios, ¿no? Entonces para eso vamos a entrar al estudio de la demanda, ¿ya? A las variaciones, ¿no? Las elasticidades, ¿no? Aquí tenemos la curva de la demanda elástica, ¿ya? La curva de la demanda elástica que tiene más o menos este comportamiento, ¿no? Ahí tiene. Es una pendiente, ¿no? Que tiende hacia la horizontalidad, ¿no? Aquí hay una pequeña variación en el precio, pero hay una gran variación en la cantidad, ¿no? ¿Qué producto será eso que si baja su precio, sube su precio un poquito, nosotros compramos mucho más o mucho menos, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento, ¿no? Ahora, respecto de la oferta, seguramente también vamos a estar analizando, ¿no? Ya las ofertas elásticas, inelásticas, etc. Entonces, pasemos. Ya. Entonces, ¿cuáles son las variaciones que puede haber de la demanda de esa función? ¿Ya? Uno es vamos a analizar la elasticidad precio punto de la demanda, ¿ya? O elasticidad precio de la demanda. Aquí la definición nos indica, ¿no? Que la elasticidad precio de la demanda es un coeficiente que se usa para medir la variación o sensibilidad de la cantidad demandada, ¿no? La variable dependiente ante una variación relativa en el precio, ¿no? Está mal, ¿no? Está mal, está al revés. Ya. Entonces, esta es la ecuación, ¿no? Dice, ¿qué tanto varía aquí, ¿no? Si variamos el precio, ¿no? ¿En qué porcentaje va a variar la cantidad? Eso no está diciendo, ¿no? Entonces, el coeficiente que se usa para medir la variación o la sensibilidad de la cantidad, ¿no? ¿Qué tan sensible es la cantidad a que mueva el precio? ¿Ya? Por ejemplo, a ver si sube el precio de la gasolina, a ver, entonces uno podría comprar menos gasolina, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya. Entonces, ese comportamiento. Entonces, mide, ¿no? Esa variación. Entonces, es el porcentaje de variación de la cantidad demandada, ¿no? Es decir, esto menos esto, ¿no? Ese es el delta, ¿no? Q2 menos Q1, ¿no? Sobre, ¿no? La variación en el porcentaje del precio, la variación, igual, delta. P1 menos, P1 menos, bueno, final menos inicial, ¿no? Ya, más claro. Entonces, esto, ¿no? Desarrollando, ¿no? ¿Qué sería esto entre en absoluto, ¿no? Y por P sobre Q. Entonces, tiene la siguiente explicación, ¿no? Si la variación de la cantidad, ¿no? Si la variación de Q sobre P es negativo, ¿no? Entonces es inversamente proporcional, ¿no? Es decir, que uno sube, otro baja, ¿ya? Pero si esto que vamos a calcular es negativo, no, perdón, es positivo, entonces es directamente proporcional. Quiere decir que los dos bajan y los dos suben, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en esta gráfica, ¿no? La región donde tiene una elasticidad. Aquí están los tres tipos de elasticidades, ¿no? Uno podría ser que sea, ¿no? Lo normal, ¿no? Que tenga una elasticidad unitaria, ¿ya? En esta parte, ¿no?
el porcentaje que varía la cantidad es igual al porcentaje que varía el precio, ¿no? Si sube el precio, sube la cantidad, si baja, etcétera, ¿no? Baja o sube, pero en la misma proporción, en esta región, ¿no? Pero más aquí, ¿no? Donde la curva ya se proyecta a la horizontalidad, ya se vuelve horizontal, entonces esta es la parte de la elasticidad la parte elástica, ¿no? Donde la elasticidad precio es mayor a 1, ¿no? Y esto tiene que estar en valor absoluto, ¿no? Es mayor a 1, ¿no? Entonces, esta es la región elástica, ¿no? Donde la variación de la cantidad, fíjense, ¿no? Aquí, la variación de la cantidad es mucho mayor a la variación del precio, ¿no? De repente no lo pueden ver, pero aquí les voy a mostrar. Vamos a pintarlo de color naranja. A ver, creo que algo está fallando. Ya. Entonces, bueno, hasta que se restablezca esto, vamos a seguir explicando, ¿no? Entonces, tiene esas dos regiones, ¿no? Donde el producto es elástico o es inelástico, ¿no? Dependiendo de en qué parte de la curva se encuentre. Ya. A ver, estoy compartiendo otra vez, a ver si me confirman, por favor. El anfitrión, ¿quién es el anfitrión? ¿Quién es el anfitrión? A ver. Ahí. Ok, ya. Entonces voy a compartir. Estábamos por aquí. Estábamos por aquí, ¿no? Ya. Entonces, aquí en esta región, ¿no? El producto se comporta elásticamente, ¿no? Más que en el otro, ¿ya? Ya está, ¿no? Ok, ¿no? Entonces, habría que preguntarnos, ¿no? Nuestro producto, ¿qué tipo de comportamiento tiene, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? En esta parte, donde es inelástica, ¿no? La curva tiende a ser vertical, aquí, tiende a ser vertical, ¿no? Y es que la variación de la cantidad es muy pequeña, ¿no? Con la variación del precio, ¿ya? Entonces, estos son mayormente los productos de primera necesidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si un producto de primera necesidad sube estrepitosamente en su precio, ¿no? Entonces yo compro más o menos la misma cantidad, ¿no? La misma cantidad, porque es un artículo de primera necesidad, ¿no? Ahí, ya, ok. Ahora, esto es para un punto, ya, para un punto, solamente para un punto, ¿no? Podríamos analizar esto en varios puntos, ya, en 2 puntos, no, en muchos puntos. Entonces ahí estaríamos hablando de la elasticidad en 2 puntos o elasticidad arco de la demanda, ¿no? Que tiene la misma lógica, pero que se usa, ¿no? Otra ecuación, ¿no? Y también podríamos, ¿no? Usar una ecuación porcentual, ¿no? Esto aplicado para variaciones de precio y cantidad grandes, ¿no? Donde ya varía mucho, ¿no? Y también usaríamos la ecuación logarítmica para variaciones de precio y cantidad que sean bastante pequeñas, ¿no? Como 2%, 0,5%, etcétera, ¿no? Entonces ya estamos hablando de logaritmos, ¿no?
Entonces, con estas consideraciones se puede, ¿no? Calcular. Ya, ¿dónde está el? Ya, aquí. Este nos tocaba. Aquí estamos, ¿no? El 2 de 3. Ya. Ejemplo, a ver, cuando se conocen las variaciones del producto, ¿no? De las mediciones, se tiene un aumento del 10% en el precio, ¿no? De un bien. Ya. Este hecho produce una disminución del 20% en la cantidad demandada. Entonces, la elasticidad precio punto será, dice, ¿no? Dice que aquí hay un aumento del 10% en el precio, ¿no? El precio estaba abajo, ¿no? La variación del precio estaba abajo, ¿no? Entonces ponemos aquí 10%, ¿no? Dice, entonces, esta variación del 10% en el precio ha producido una disminución de 20% en la cantidad demandada, ¿no? Entonces, ha subido el precio y la cantidad que compra la gente se ha reducido en 20%, ¿no? Entonces, aplicando aquí la fórmula, haciendo las operaciones aritméticas, nos sale que es 2, ¿no? Entonces, aquí está. ¿En qué región estaríamos, no? Con 2. Sería mayor a 1, ¿no? 2. Estaríamos en la región elástica, ¿no? En esta región estaríamos, ¿no? Elástica. Entonces, aquí sería elástico esto, ¿no? Ya. Si no se conociera esa variación porcentual, ¿cómo podríamos hacer, no? Podríamos tomar datos, ¿no? De la cantidad demandada y el precio también, ¿no? Y podríamos usar la fórmula aquí, ¿no? Por cualquiera de los dos, ¿ya? Si no tuviésemos la tabla, los datos, entonces, ¿cómo podríamos sacar? ¿Alguien tiene alguna idea? Si solo tuviese la función nomás, esta función, entonces, ¿cómo podría calcular la ecuación? No, la elasticidad precio. Ya, hasta que piensen, vamos al ejemplo 2, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí está. Ya, a ver, se tienen los siguientes resultados de la cantidad demandada a cada precio establecido, ¿no? Aquí está. Este es la elasticidad arco de la demanda, ¿no? Esto es para trabajar en 2 puntos, ¿no? En 2 puntos. Entonces aplicamos la ecuación y aquí reemplazamos. Y para aquí tenemos que entre el punto, ¿no? 1 y 2 es 2. Que entre el punto 2 y 3 es menos 2,75 y entre el punto 6 y 8 es infinito ya, ¿no? Entonces, bueno, si suprimimos el valor negativo por el valor absoluto, ¿no? Entonces, y aquí hacemos la interpretación, ¿no? Este es el ejemplo para 2 puntos. Dice aquí, a ver, dándonos valores para los 2 puntos, ¿no? Exactamente, ¿no? Si tengo la función, entonces puedo asumir valores para P, para Q y puedo, ¿no? Sacarme la tabla. Y a partir de la tabla puedo, ¿no? Ya, hacer el cálculo. ¿Ok? Muy bien, ¿quién es? Peter Mamani. Limachi, Mamani Peters. Limachi. Oh, ya. Ok, a ver si le colocas el apellido paterno primero. No estoy en. Limachi Choque. Limachi Mamani Peter, aquí está. Muy bien. Ya. Muy bien, pasemos. Entonces aquí tenemos aquí la elasticidad de ingreso. Entonces la demanda
no solamente depende del precio, ¿ya? Del precio también depende del ingreso del cliente, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es otro factor que también hay que analizar, ¿no? El ingreso del consumidor. ¿Qué incidencia tiene el ingreso del consumidor en la cantidad que va a comprar, ¿no? Bueno, esto también es fundamental, ¿no? Entonces, la elasticidad de ingreso de la demanda mide la sensibilidad del consumidor ante cambios en el ingreso, ¿no? Entonces, cuando uno tiene ingresos, ¿no? Entonces puede comprar, ¿no? Regularmente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si uno tiene ingresos regulares, puede comprar un paquete de vacaciones de cada 3 meses al salario de un o algo, ¿no? O algo. Entonces, porque estos ingresos le permiten hacer eso, ¿no? Pero si uno no tiene ingresos, seguramente no podrá tomarse sus vacaciones a México y tendrá que viajar, ¿no? A Copacabana nomás, ¿no? O algo así. Entonces, la sensibilidad del consumidor ante cambios, es decir, la cantidad. A ver, un momentito, por favor. Ya. Discúlpenme, por favor, me voy a tardar 2 minutos, ¿ya? 2 minutitos, por favor.
Ok, disculpen, por favor, la interrupción. Ya, estamos aquí, estamos hablando de que, de que la cantidad que compramos también está, ¿no? En función del ingreso del consumidor, ¿no? Entonces, esto más que todo es resultado, ¿no? De los ingresos que tenga, ¿no? El nivel de sueldo, etcétera. Entonces, si queremos analizar eso, ¿no? Aquí tenemos, es la misma elasticidad, pero en vez de usar el precio del producto, vamos a usar el ingreso del consumidor, ¿no? Es por eso que ¿no? Se pregunta en las encuestas, ¿cuál es su nivel de ingreso? Dice, ¿no? ¿Cuál es? Porque el ingreso como tal no se los van a decir, ¿no? Tampoco lo diría yo, ¿no? Entonces, pero sí se dice, ¿no? Su nivel de ingreso es entre 2.000 y 3.000, entre 3.000 y 5.000, entre 5.000 y 10.000, etc., ¿no? Ahí. Por eso preguntan el ingreso, ¿ya? Entonces, ahora, resultado de esta ecuación, ¿no? Si esta ecuación nos da mayor a cero, ya, no, empezaremos por aquí por el medio, ¿no? Si el resultado de esto es igual a cero, ¿no? Entonces quiere decir que el porcentaje que varía la cantidad es igual al porcentaje que varía el precio, ¿no? En este caso el ingreso, ¿ya? Está mal, el ingreso, ¿no? Entonces varían en la misma proporción, indica, ¿no? Entonces este es un bien independiente, ¿no? Más adelante vamos a dar ejemplos de estos bienes independientes, etcétera, ¿no? Bueno, lo hemos tocado ya, ¿no? La anterior clase, ¿no? Les voy a recordar, los bienes independientes, ¿no? Serían, ¿no? Como aquellos que no tienen relación con otros productos, ¿ya? Que no tienen relación, ¿no? Que se trata de otra cosa, ¿ya? Ahora, si esa elasticidad ingreso, ¿no? Es mayor a cero, entonces estaríamos hablando de un bien superior o un bien normal, ¿ya? De uno de los dos. Ahora, si esto es mayor a 1, entonces estamos hablando de bienes de lujo, ¿ya? De bienes de lujo, ¿no? Como joyas, autos deportivos, viajes a Europa, etcétera, ¿no? De ese tipo de artículos, ¿no? Ahora, si es menor a 1, ¿no? Pero mayor a 0, en ese rango, entonces es un bien necesario, ¿no? Ahora, por el otro lado, ¿no? Si es menor a 0, es un bien inferior, ¿no? Entonces, eso es el criterio para calcular la elasticidad ingreso de la demanda, ¿no? Entonces, estos dos son bastante importantes, ¿no? Al momento de analizar lo que es, ¿no? La demanda, ¿ya? Ahora, aquí tenemos la elasticidad cruzada, ¿ya? La elasticidad cruzada mide la variación de la cantidad demandada de un bien X, es decir, de mi producto, ¿no? El resultante del cambio del precio de otro producto, ¿ya? Entonces, esto define, ¿no? Bienes complementarios, sustitutos o independientes, ¿no? Entonces, si otro producto varía su precio, ¿será que va a afectar a mi cantidad de mí? ¿Ya? ¿Será que mi producto tiene relación con esos otros productos? ¿Será que mi producto es complementario de otro? ¿Será que mi producto es sustituto de otro producto? ¿No? O es independiente, ¿no? Que no tiene nada que ver con otro producto, ¿no? Por ejemplo, aquí, a ver, un producto, ¿no? La ecuación es la misma, ¿no? Aquí. La ecuación es bastante similar, es la variación de la cantidad sobre la variación del precio, ¿no? Pero solamente que esto es de una cantidad X sobre un precio Y, ¿no? Es de dos productos, no es solamente de un producto en un punto, tampoco es de un producto en dos puntos, sino que es de
de la comparación de dos productos, ¿no? Entonces, esto nos puede dar tres resultados, ¿no? Que sea independiente, ¿no? Que no tenga nada que ver. Por ejemplo, el pollo y voy a cambiar este ejemplo, ¿no? El pollo y el fieso, por ejemplo, ¿no? ¿Será que si sube el precio del pollo, sube el precio del pollo o de la carne de pollo, etcétera, ¿no? Podría ser que esa elasticidad no sea mayor a cero, ¿no? Entonces estaríamos hablando de productos sustitutos, ¿no? Por ejemplo, el filete de res con la carne de pollo, ¿no? Entonces, eso nos dice que se puede cambiar el producto, ¿no? Se puede cambiar. Uno puede comprar carne de pollo o puede comprar, ¿no? Un filete de res, ¿no? Los dos cumplen la misma función, ¿no? Como hemos dicho en la anterior clase, ¿no? El otro caso sería que X y Y sea menor a cero y sería producto complementario, ¿no? Que mi producto vaya acompañado de otro, ¿no? Como, por ejemplo, los aderezos y el hot dog, ¿no? No hay hot dog sin aderezos, ¿no? Entonces, los dos van de la mano, ¿no? Que si uno sube la demanda del hot dog, también va a subir la demanda de los aderezos, ¿no? Van de la mano, pero son distintos productos, ¿no? Entonces, habría que preguntarse, ¿no? Sus proyectos, ¿en qué rango están, ya? ¿Cuáles son sus productos sustitutos de sus proyectos? ¿Qué son independientes y cuáles son complementarios, ¿no? ¿Será que el alimento para pesitos tiene un producto complementario, ¿no? ¿Cuál sería su producto sustituto, ¿no? Tal vez el bofe que se compra en las carnicerías, ¿no? Etcétera, ¿ya? Algunos ejemplos para terminar, ¿no? De productos sustituto, ¿no? Entonces son utilizados para satisfacer la misma necesidad, ¿no? Productos sustitutos, ¿no? Por ejemplo, la carne de res con la carne de cerdo, la carne de res con la de pollo, etcétera, ¿no? Las carnes en sí, ¿no? Las carnes son productos sustitutos. El pan y las galletas, ¿no? Uno no puede querer comer pan y puede comprarse galletas, ¿no? Otro, el vino y la cerveza, ¿no? O unos, después de comer un platito, prefieren cerveza, otros prefieren vino, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces son productos que sirven para lo mismo, ¿no? Es como en las fiestas, ¿no? Se acaba el ron, bueno, no, se acaba la cerveza, que es lo primero que muchos no desean servirse, se acaba la cerveza y luego ya entramos, ¿no? Con el ron y etcétera, ¿no? Y saben dónde acabemos. Ya, ok. Entonces todas las bebidas son sustitutos, ¿ya? El azúcar y la miel sirven para lo mismo. Los zapatos y los tenis sirven para lo mismo más o menos, ¿no? Etcétera, ¿no? La lana y el poliéster, ¿no? El bolígrafo y el lápiz, ¿no? Entonces son productos que son sustitutos. Productos independientes, ¿no? Cuando la elasticidad cruzada, etcétera, ¿no? Sin relación alguna, ¿no? ¿Qué tienen que ver los cosméticos con las frutas? ¿Será que si sube el precio de los cosméticos voy a comprar más o menos frutas? No, tal vez no, ¿no? Entonces, ¿será que si sube el cosmético voy a ver, se va a usar más de un producto u otro? No, no guardan relación, ¿no? No tienen ninguna relación. Y por último, los productos complementarios son aquellos que los consumidores utilizan o consumen conjuntamente, ¿no? Se usan juntos, ¿no? Entonces, cuando sube la demanda de uno, puede subir la demanda de otro, ¿no? Cuando hay una sobreproducción de pintura, ¿no? Entonces se van a necesitar más pinceles, ¿no? Entonces, ¿cuál será el producto complementario de sus productos, de ustedes, ¿no? De todos estos, ¿cuál será? ¿No? Ok. Bueno, y esto de la elasticidad cruzada, a ver, tengo 2 minutos para explicar, ¿no? Esto de la elasticidad cruzada, ¿no? Es cuando
cuando se relaciona dos, ¿no? Este es el ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo. Aquí es donde es la aplicación, ¿no? De lo que hemos explicado, ¿no? Aquí estamos analizando, nos dice, encuentre la elasticidad cruzada entre hot dogs y hamburguesas, ¿ya? Entre hot dog y mostaza para los siguientes datos, ¿no? Aquí nos dan los datos de precio-cantidad, tanto de hamburguesas, de hot dogs. Entonces vamos a analizar. Primero X con Y, hamburguesa con hot dog, y luego mostaza con hot dog, ¿no? O aderezos, ¿no? Hacemos las operaciones y aquí tenemos entre hot dog y hamburguesa, nos dice que la elasticidad cruzada es 1, ¿no? Entonces son productos sustitutos, ¿ya? Es decir, que sirven lo mismo, ¿no? Sirven para satisfacer la misma necesidad, ¿no? Yo podía comprarme hot dog, y si no hay, entonces me compro hamburguesa. Y si no hay hamburguesa, me compro salchipapa, y si no hay salchipapa, relleno, trancapecho, y etcétera, ¿no? Y podemos seguir. Entonces son productos sustitutos, ¿no? Que sirven para lo mismo. ¿Qué relación hay entre el hot dog y los aderezos, ¿no? Haciendo las ecuaciones, las operaciones, entonces aquí nos dice que es un producto complementario, ¿no? Que va de la mano, ¿no? Que los aderezos complementan al producto, ¿no? Que sería hot dog en este caso, ¿no? Ok. La demanda aparente aquí, ¿no? Ya. Hasta aquí lo dejaremos. Mañana les explico esto cortito y luego ya estaré enfrentando, ¿no? Al siguiente tema, que son las proyecciones, ¿no? Esta parte tengo que indicarles más porque es donde termina ¿no? El estudio de mercado, donde de aquí vamos a tener el consumo, ¿no? Potencial. ¿Ya? Ok. Aquí lo dejamos, por favor. Bueno, vamos a terminar más antes. Tengo defensa de tesis en unos 15 minutos y ya tengo que alistar. ¿Ya? Ok, muchas gracias a todos. A ver, esta semana voy a programar con sus coordinadores para revisar sus perfiles, ¿no? Ya, ok. Entonces, muchas gracias. Hasta luego a todos.